Estamos ya tomando la recta final de días oscuros. Diga conmigo, se están acabando los días oscuros. Por lo menos la serie. Y yo quiero compartir esta mañana unos minutitos, si me prestan un micrófono de los de mano. Gracias, Jorgito. Que usted escuche la historia de una joven mujer que ha pasado días bien oscuros. Y quisimos compartir con ella porque yo sé que Días de Gloria es una iglesia muy joven. Está bien. Me gusta que sea realista. Lali, podés venir, la recibimos con un aplauso cariñoso. Su nombre en español es Dailin, en hebreo le decimos Lali. Yo sé que usted la conoce, la ha visto. Bienvenida, Lali, la ha visto ahí. Nos ayuda a grabar anuncios, nos ayuda sirviendo en el diaconado de la iglesia, también es parte del grupo de intercesión. Y hemos platicado ahí de unos días bien oscuros que Lali pasó en una etapa bien importante de la vida, como es por ahí la adolescencia. Lali tuvo un par de pérdidas que marcaron su vida, que la llevaron a pensar en cosas bien difíciles. Pero yo voy a dejar que ella nos lo comparta. Lali, gracias por estar otra vez acá. Ya estuvo con nosotros en el primer servicio. Contanos un poquito, Lali, esos días oscuros. ¿Cuántos años tenías o qué fecha fue cuando comenzó todo, Lali? Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Realmente la historia empezó un 25 de septiembre, hace ya 14 años. 14 años atrás. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 15 años. 15 años, eras una jovencita. Sí, era muy pequeña. Ajá. Soy pequeña, pero era más pequeña. Está bien. Todo comenzó en esa fecha que mi padre falleció. Ahí comenzó a oscurecerse un poco la vida. Sí. Nosotros vivíamos en Sololá. Él enfermó de la columna y era necesario una operación. Entonces, mis papás vinieron para acá, a Guatemala. Para la operación, para la cirugía de la columna. Sí. Ellos vinieron acá y un año antes él ya había enfermado de la cabeza. A él lo operaron y todo salió muy bien. En la primera operación de la cabeza. Todo salió bien, él regresó a casa, volvimos a nuestra vida y yo me imaginé que iba a volver a pasar lo mismo. Lali, esa frase de que a veces se escucha uno, entonces lo harás otra vez, a veces no funciona tan siempre entonces, porque tu papá salió bien de la primera cirugía. Sí. Pero en la segunda de la columna, ¿él falleció en la cirugía o cómo fue el asunto? Una semana después de la cirugía, Una semana después. ¿Él volvió a casa o no? No. ¿En el hospital? En el hospital él falleció. Entonces, nuestra esperanza se fue, no volvió a pasar. Él ya no regresó. ¿Cómo maneja una jovencita de 15 años la partida de papá? Cuando papá provee seguridad, porque el papá es el que protege. ¿Cómo maneja una jovencita de 15 años la partida del padre cuando papá es el que provee, el que guía? ¿Cómo se maneja eso, Lali? El dolor es una carga muy pesada, porque se derrumbó todo mi mundo. Se derrumbó mi seguridad. Ajá. ¿Te sentiste insegura? Me sentí insegura, me sentí desprotegida y aunque estaba mi mamá me sentí huérfana. Yo sé que aquí en Días de Gloria hay mucha juventud. ¿Qué les dirías a los jóvenes que tienen a su papá, especialmente ahorita que viene el Día del Padre? Aprovechenlo lo más que puedan. Disfruten aún las regañadas. Eso está bueno. Disfruten el tiempo. Mi papá fue un hombre muy trabajador.
Él no se ¿Era un mantenía. papá cercano, Lali? ¿Era cariñoso? ¿Cómo era tu papá? Él no se mantenía en la casa, él trabajaba bastante, pero Ujú. el poco tiempo que él estaba con nosotros era un tiempo de amor, un tiempo de calidad. Él les manifestaba amor, ese cariño sincero. Era muy cariñoso, era protector. Nosotras éramos 5 mujeres, 5 hijas y un hombre. Él siempre nos protegió, siempre nos cuidó, siempre Les proveyó. sentimos ese amor, sí, siempre, nunca nos faltó nada. Quizás no tuvimos lo que muchas veces anhelamos como jóvenes, como niños, querer más, pero lo que Él nos pudo dar, nunca nos faltó Nunca nada. les faltó. Nunca nos faltó. Van saliendo poquito a poquito de ese luto, de ese duelo de tu papá, cuando se oscurece un poco más la cosa. ¿Qué pasa, Lali? Sí. Él murió en septiembre Ujú. y todo era oscuro, era gris, era muy doloroso, pero poco a poco uno iba ya como que saliendo. Y a los 7 meses fallece mi hermana. Una hermana tuya. Más mayor, más pequeña, Menor que yo, más chiquita que tú. ¿Cuántos años tenía? tenía 14 años. 14 años. Sí. Uno esperaría que los mayores son los que mueran. No estaba lista para la pérdida de mi papá a esa edad, pero por la enfermedad como que tenía un poquito de sentido. Ajá, o sea, se entiende que tu papá por la cirugía haya fallecido, pero una jovencita de 14, ¿cómo muere ella? ¿Qué pasó? Mi hermana murió un martes santo, un día festivo y a ella muy, muy agitador. Y ella entró a bañarse y ya no salió. Infarto, derrame. Se dice que fue un infarto porque ella entró a bañarse, ya estaba envuelta en su toalla y ya no alcanzó a abrir la puerta. 14 años. Ya no pudo salir. ¿Cómo maneja una joven de 15 años la muerte de su papá en 7 meses? ¿Eran cercanas con tu hermana? Porque a veces hay hermanos más cercanos que otros. ¿Era cercana con tu hermana? Éramos muy cercanas. Nos llevábamos poco tiempo y éramos muy unidas, muy juntas. A todos lados íbamos juntas. Nos peleábamos, nos reconciliábamos, pero éramos muy cercanas las dos. ¿Cómo se maneja eso, Lali? ¿Se puede manejar a esa edad, a los 15 años, la muerte de papá, la muerte de la hermanita? Es muy difícil, pastor, poder seguir con la vida. En un momento la vida se derrumba, ya no parece tener sentido. En esos momentos uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué se la llevó a ella? Hasta incluso, ¿por qué no fui yo la que se fue por el dolor tan grande que uno siente? Uno piensa que ya no hay solución. Y al morir ellos, se llevaron una parte de mí en ese momento. Y yo pensé que no iba a volver a salir de eso. ¿Qué pasa con Lali? Porque el dolor que no se sana casi mata. ¿Cómo fueron esos días, esos meses, esos años posteriores, Lali? Después de que ella murió un martes y yo ya no quería seguir allá. Ya no querías estar allá. Ya no quería estar. Sentías que te hacía daño estar en casa. Sí, yo sentía morirme. Miraba la casa llena y en un momento vacía. Nosotros éramos bastantes. Había bulla, había alegría, habían risas y en ese momento ya no había nada. Luto, Mucho silencio, dolor, tristeza, porque así cambia la vida muchas veces en poco tiempo. Sí, la vida da un giro inesperado. Y en esos momentos yo decidí viajar, decidí alejarme y venirme para acá, creyendo que ¿Te viniste a la ciudad? me vine para acá, creyendo que eso iba a apaciguar el dolor que tenía.
Ujú. creyendo que al no ver las cosas, al no ver a las personas, al no ver los lugares donde íbamos, el dolor iba a pasar. Ujú. No sucedió eso. No sucedió. ¿Qué pasa con Lali, con esa tristeza? ¿Se incrementa? La tristeza inundó mi vida a tal punto de caer en depresión ¿Te deprimiste? bastante. ¿Por poco tiempo, mucho tiempo, Lali? Fueron 7 años, pastor. 7 años viviendo en ese dolor, Ujú. viviendo una vida que no era vida. Ujú. Estaba muerta en vida. Ujú. Vivía solo por vivir, iba a trabajar, regresaba, no quería saber de nada, no quería saber de nadie. Te aislabas, ¿no? Sí, Ujú. no quería ver a nadie, no le quería hablar a nadie, ni que nadie me molestara. En ese momento las personas me caían mal. En aquel momento, En aquel tranquilos, tenga paz, tenga paz. Me caían mal y Evitabas la evitaba- comunión, Lali, evitabas las reuniones. Yo evitaba estar con las personas. Yo sentía que si le daba un poquito de confianza a alguien, se iba a ir. Al irse, qué Volvería interesante. a Al ser irse ibas a volver a experimentar el dolor. lastimada. Sí. No dejaba que nadie me hablara o me consolara. No dejabas entrar a nadie a tu corazón. No. La tristeza era tan grande. La tristeza es inexplicable. Y en esos momentos mi corazón se estrujía, se partía. Y es un dolor que aunque uno quiera taparlo, quiera llenarlo o quiera hacer desaparecerlo con cualquier cosa, no desaparece. Ujú. Para ir terminando, Lali, ¿cómo se sale de esos días tan oscuros? ¿Qué se hace? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te pasó? Que te comenzaste a recuperar hasta el día de hoy. En esos pasaron 7 años Ujú. que estuve en esos momentos y toqué fondo. ¿Ibas a la iglesia durante esos 7 años? Iba a la iglesia con mi mamá, la acompañaba, pero iba solo por ir, iba por cumplir un requisito, porque llegaba el día domingo y no tenía más que hacer, Ujú. y iba a la iglesia, Más por obediencia, sí. pero Dios bendice la obediencia. ¿Qué le pasó a Lali que se logró recuperar? Toqué fondo, pastor, ya no aguantaba más, llega un momento que no dan las fuerzas, el corazón ya no aguanta, la mente y los pensamientos lo traicionan a uno, y el Señor siempre está presente. Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre está presente, está dispuesto, pero uno tiene que disponer su corazón y acercarse al Señor. El domingo usted daba una palabra y decía en Job, de oídas te había oído, Ujú. mas ahora mis ojos te ven. El Señor te ayudó, Lali. El Señor cumplió esa palabra en mi vida en el momento que empezó la transformación en mí. Ujú. Porque mi papá era un hombre de fe, mi mamá también, mi familia, pero yo solo había oído de ese Dios y yo sabía que había un Dios, pero en ese momento yo pude conocer a Dios Ujú. y solo Él pudo confortar mi alma y mi corazón, solo Él pudo sanarlo, porque es una herida que no se sana solo por así. Ujú. Él es el único que puede confortar nuestro corazón. Y ahí empezó la transformación. El Señor me dio una nueva identidad. Ujú. Me acogió, me perdonó, cometí muchos errores. En tu dolor cometiste tonterías. Sí, cometí muchos errores, tomé malas decisiones y eso muchas veces me hacía no acercarme al Señor Por la culpa. por la culpa. Me limitaba a acercarme a Él, me limitaba a poder ir y Él siempre con
como es un Padre bueno, Ujú. nos espera con tanto amor. Ujú. Y al momento de yo acercarme a Él, de encontrarme con Él, Él sanó toda herida, Él me dio una identidad de hija que a pesar de los errores, a pesar del dolor, Él me ama. Qué bueno. Él me ama y incluso la culpa. A veces yo pensaba, si hubiera llegado un minuto antes a la ducha, si yo hubiera llegado tiempo antes, la hubiera podido rescatar. Ujú. Pero el Señor es tan bueno y Él sabe el momento de cada uno. Ujú. No es por lo que yo hago Ujú. y no es por lo que yo pude hacer, sino que ese es su tiempo. Ujú. El Señor me devolvió la vida. Ujú. Y lo que antes era amargura, pastor, el Señor lo transformó en gozo, en alegría. Yo no reía. Ujú. Mi corazón estaba tan amargado Por el dolor, que lastimaba también a los que me rodeaban. por supuesto, porque un herido solo hiere, Lali. Un sano sana, un herido hiere. El Señor me devolvió el gozo, me devolvió la alegría. Y las primeras veces que yo sentí esa paz y esa alegría, hasta los labios se me cansaban de reír, Ujú. porque yo nunca reía. Ujú. Pero eso solo lo hace el Señor, Amén. con su amor, con su misericordia, que nos perdona y nos ama. Yo termino esta mañana, este tiempito contigo. Sí es cierto que Él cambia el lamento en risa. Sí es cierto que Él cambia las cenizas por gozo, por alegría. Amén. Lo ha hecho contigo, Lali. Damos gloria a Dios por la vida de Lali. Gracias. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por ayudarnos, por servir con amor. Y gracias por tu ejemplo de fe. Te admiramos, te respetamos mucho. Y oramos para que el Señor te siga usando. Amén. Bendecimos su vida este mediodía. Gracias. Los días oscuros, nadie los puede evitar. Pero con la ayuda del Señor podemos pasarlos fortalecidos. Yo titulé el mensaje de esta mañana, quebrantados y olvidados. A veces nos sentimos así. A veces nos sentimos de esa manera. Como si Dios mismo nos estuviera quebrantando. Y como si Dios mismo se olvidara de nosotros. En la recta final de esta serie, yo quiero que recordemos algunas cosas bien importantes. Dios no provoca el dolor, porque Él es santo. Él no puede hacer nada malo. Yo quiero que quitemos de alguna manera esas ideas de que Dios castiga. Yo quiero decirle a los papás, ya no le digan a sus hijos, si dice mentira, Dios lo va a castigar. Porque por eso es que después llegamos a adultos creyendo en un Dios que castiga. Yo creería que es mejor decirle a nuestros hijos, si dice la verdad, Dios lo va a recompensar, porque Dios bendice al obediente. Yo quiero pedirle que consideremos verdaderamente reflexionar en nuestras vidas sobre quién es nuestro Dios, sobre quién es el Dios verdadero. Él no castiga, Él no puede hacer nada malo, Él no provoca el dolor, Él no provoca el sufrimiento. Y aunque Él no lo provoca, Él puede aprovecharlo, porque Él es sabio para hacerlo. Él es muy sabio y puede usar nuestro sufrimiento y nuestro dolor para nuestra transformación. Usted tiene que tener claro esto. Y cuando Él permite alguna situación
nosotros debemos tener la convicción de que cuando esa situación termine, estaremos mucho mejor. Y la gloria de Dios será evidenciada en nuestras vidas. Juan capítulo 9, verso 1 al 3, dice la palabra de Dios. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Uno podría pensar cargando a un bebé que no ve, ¿por qué pasó esto? A uno lo podrían invadir muchos pensamientos, muchas emociones fuertes, cargando a un hijo que ha nacido ciego. Imagínense los que son abuelos cargar a un nietecito que no ve. Piense que por algún momento sea su hijo, su nieto, su nietecita, la que nació así. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Escuche esto. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Hay cosas que Él permite para manifestar su poder, iglesia, en nuestras vidas. Yo hablaba con el Señor sobre ese pasaje y le decía: Señor, a mí verdaderamente ese pasaje me inquieta. Le decía yo: qué clavada nacer uno ciego, para que otros miren el poder tuyo. Ahora, el Señor me habló a mi corazón y me dijo: porque desde mi perspectiva, esta persona sufrió, desde mi perspectiva. Pero yo considero que él sufrió porque yo veo. Pero él nunca había visto. Por lo tanto, él no extraña. Debe ser más complicado alguien que ve y de alguna manera pierde la vista. Creo que debe ser un shock terrible. Le pongo un ejemplo. Haga de cuenta que, un ejemplo económico. Yo gano 5,000. Sí, mi salario es de 5,000. ¿Está conmigo ahí? El que gana 2,000, ¿qué dice del que gana 5,000? Ayúdeme a predicar. ¿Qué dice el que gana 2,000 del que gana 5,000? Dichoso. Dichosote. Ahora, el que gana 10,000, ¿qué dice del que gana 5? Pobrecito. ¿Cómo puede vivir con 5? Porque el sufrimiento tiene algo de relativo, no es tan absoluto que se diga. Entonces yo consideraba que esta persona sufría. Pero no sé si está sufriendo. No sé si eso sea tan cierto. Y el Señor dice: él nació así, pero él no ha estado sufriendo. La vida de él es así. Va, imagínense. Yo les contaba en el primer servicio que yo era mi amigo, fuimos compañeros de colegio. Después anduvimos haciendo travesuras juntos y después nos separamos por un buen tiempo. Uno de mis hermanos se encuentra con mi amigo, y mi amigo le dice: vos, le dice, ¿y Walter vos? ¿Qué es de Walter? Y mi hermano, uno de mis hermanos que se encontró con él, dice: vos, Walter es pastor. Y dice mi amigo: pobrecito Walter vos. Así dijo: pobrecito Walter. Hermanos, y yo haciendo lo que el Señor me llamó a hacer, yo la paso súper.
Sí, usted a veces me pone como la gran diabla, pero se me quita. Pero dijo la rana René, luego me acuerdo quién soy y se me pasa. Él piensa que yo sufro. Yo no sufro. Va, otro ejemplito. Haga de cuenta que usted, ahí donde usted vive, supongamos que es un área difícil donde usted vive. Y alguien que vive en un lugar más chilerón dice, pobrecito Walter. Alguien dirá, pobre, ¿cómo hace para vivir allí? Y el que vive aquí, si tiene gratitud en su corazón, vive bien. A lo mejor es el jefe de... El que vive aquí no sufre, porque si tiene gratitud, esa gratitud se convierte en gozo. No sé si me estoy dando a entender, si me estoy explicando. Así que yo le decía al Señor, pero se siente un poco chueco que aquel haya nacido así para que tu poder se manifieste en él. Y el Señor me dijo, no, es que él no sufría. Es que él no había perdido nada. Pero, escúcheme por favor, cuando el Señor llega, la vida siempre mejora. Cuando el Señor toca una vida, la vida siempre mejora. Porque nosotros nos podemos quedar con esta historia hasta ahí. Escuche, pero el problema verdadero de este cieguito no era la ceguera. Era que no tenía vida eterna. Y la escritura no relata toda la historia. Escúcheme, pero ¿y qué tal que el ciego se convirtió a Jesús? ¿Qué tal que esa manifestación de su poder ayudó al cieguito a creer en Jesús? Porque el problema no es la ceguera, el problema es el pecado. Ahora piense esto. ¿Y cuando la familia se encontró con el ex ciego? Por lo menos papás tenía, debe haber tenido. Y unos cuantos hermanos. La Biblia no dice si era casado, si tenía hijos, no dice nada de eso. Pero yo estoy seguro que tenía familia. Y cuando la familia lo vio, y cuando la familia se encontró con él, quizá ya sin su bastón, escuche, algo tuvo que haber pasado en esa familia. A lo mejor le preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Quién te sanó? Y yo estoy seguro que el hombre respondió, un hombre llamado Jesús de Nazaret me devolvió la vista. Dicen que Él es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo y yo creo en Él. ¿Y si esa familia fue salva? Escúchenme, cualquier cosa, espero oír un amén fuerte, cualquier cosa, aunque sea sufrimiento, que contribuye a la salvación de alguien, que venga a nuestra vida. Ay Dios. Yo le pregunto, ¿le importaría pasar a usted un poco de sufrimiento con tal de que su familia sea salva eternamente? ¿Le importaría a usted sufrir bien para que su familia que no conoce al Señor, aún en el quebranto, pueda ver nuestra fe sincera en Cristo? Para que nuestra familia conozca al Dios verdadero. Y Jesús dice eso de este hombre. Él nació así, para que el poder de Dios se manifieste en él. Días de gloria, cuando Él permita algo en tu vida, tú tienes que saber que su poder se va a manifestar en esa circunstancia que Él está permitiendo. Lo que Él permite tiene propósito. Lo que Él permite tiene propósito. Ahora, yo quiero recordar algo más esta mañana, lo que dice Proverbios 19:3. La gente dice, arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Iglesia, no llamemos nosotros prueba a la necedad, al resultado de la necedad. Lo que nosotros necesitamos, si alguien está tomando o ha tomado decisiones necias que lo han arruinado, lo que necesitamos
es orar por sabiduría y abandonar lo necio. Porque la necedad puede alargar los días oscuros. La necedad puede permitir que los días se vuelvan semanas, meses y años. Y uno puede estar llegando, asistiendo a un templo, congregándose en un lugar con la vida arruinada. Dígale al de la par, fuera la necedad. Fuera necio. No, perdón, no. No le diga. Miren lo que dice el Salmo 32, 8 y 9. Oh, este pasaje es hermoso. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Por dónde nos quiere guiar el Señor? Por el mejor sendero para tu vida. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Escuche lo que dice, te aconsejaré y velaré por ti. El verso 9 me dan ganas de leerlo en español, pero en chapín me dan ganas de. Dice el verso 9, no seas como en Guatemala no hay mulos. Bueno, por lo menos que yo tal vez no conozco. Solo sé que hay mulas. Hablo de los animales. En mi pueblo hay burros y hay mulas, pero yo mulos. Pero la Escritura dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen, aquellos son fuertes, hermano, macizos, pero no tienen entendimiento. Y dice la Escritura que necesitan un freno y una brida, una rienda para mantenerse controlados. ¿Qué necesita el mulo? ¿Qué necesitan las mulas? Los caballos, los burros, ¿qué necesitan, iglesia? Freno. Freno. Iglesia, nosotros tenemos que estar seguros de que nuestros días oscuros no son por necios. Si es por necios, tenemos que quitar la necedad. Y yo ya le expliqué que la necedad es estar viviendo uno a su manera, sin tomar en cuenta a Dios y a su palabra para la vida. Estar haciendo uno lo que piensa, lo que considera, lo que la experiencia le dice, ignorando lo que Dios revela para nuestras vidas. El jueves vimos un poco la historia de Job. Y Job en algún momento pensó que Dios le había fallado, permitiendo su dolor, y pensó que Dios estaba en su contra. Por eso titulé el mensaje Quebrantados y Olvidados, porque Job se sintió así. Y a veces nos sentimos así cuando estamos en sufrimiento y dolor. Job capítulo 7, verso 13 al 15, dice, pienso, mi cama me dará consuelo. Escuche lo que Job pensaba. Y el sueño aliviará mi sufrimiento. Por eso cuando usted de repente mire que sus hijos son como a las 11 del mediodía, a las 12, usted diga, está aliviando su sufrimiento, mi gordo. Qué dolor en su alma de llevar semejante haragán, está ahí apaciguando su dolor. No es que sea perezoso, ha sufrido mucho en la vida. Yo quiero que usted ponga atención a lo que Job comenzó a pensar de Dios. Cómo el dolor comenzó a cambiar la concepción de Dios en la vida de Job. Dice el verso 14, pero me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Estos son indicios de un hombre deprimido que quiere echarse a dormir. No echarse en el mal sentido, sino que quiere darse a dormir. Que piensa que el sueño aliviará su sufrimiento. Que comienza a tener pensamientos de muerte. Porque él comienza a pensar que es mejor morir
que vivir en sufrimiento. Lo que Job no sabe es lo que el cielo ha planificado para él. Lo que Job no sabe es lo que va a comenzar a pasar en poco tiempo. Dios no lo estaba destruyendo. Dios lo estaba transformando. Dios lo estaba haciendo en un hombre libre. Lo leímos el jueves, pero leámoslo rápidamente. Job 3:25 dice Job, cuando se le acontecen todas sus desgracias, dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Iglesia, se lo decía el jueves, Job fue un hombre que vivió en temor toda su vida. Dice que tenía miedo de perderlo todo. Y lo que Dios estaba haciendo en Job era transformándolo a un hombre sin miedo, a un hombre sin temor. Porque no es vida tener algo y vivir teniendo miedo de perderlo. Hay personas que tienen un trabajo y viven con miedo de perderlo. Y ya no disfrutan su trabajo por el miedo de perderlo. O que tienen una relación sentimental, quizá un noviazgo bonito, pero el miedo de perderlo lo esclaviza. Y Dios se dio cuenta que su siervo Job, hombre recto e íntegro, vivía con miedo. Así que Dios dice: lo vamos a transformar. Le vamos a quitar el miedo y le daremos el doble, pero sin miedo. Así que ese proceso de quebrantamiento llevó a Job a pensar muchas cosas. Escuche lo que dice el verso 16 del capítulo 7. Escuche. Odio mi vida y ya no quiero seguir viviendo. Oh, dice Job, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. ¿Usted sabe cuántos años vivió Job? Lo vimos el jueves, ¿alguien se recuerda? 140 después de esto. Pero a él su dolor lo hace pensar que le quedan pocos días. Dígale al que tiene a la par: larga vida hay por delante. Dígale: con promesa de Dios, con bendición de Dios, larga vida hay por delante, iglesia. Larga vida hay por delante. Pero su dolor, su sufrimiento, le hace pensar que le quedan pocos días. Salud. Capítulo 16, verso 7. Oh, esto es tremendo. Mire cómo dice: oh Dios, dice Job, tú me has molido y arrasaste con mi familia. Me has reducido a piel y huesos, como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Porque está esa idea, ¿verdad, hermanos? Que el que se enferma es porque pecó. Saber qué anda haciendo. Eso no le pasa a nadie por gusto, hasta que le pasa a uno. Y se le quitan las mañas a uno de andar juzgando a la gente. Mire lo que produjo el dolor y el sufrimiento en el corazón de Job. Verso 9. Mire lo que Job dice: Dios me odia. Escuche lo que puede producir el dolor. Dios me odia. Escúcheme. Dios no puede hacer eso, porque Él es santo, santo, santo. Él no puede hacer eso porque Él es amor. Él no puede odiar a nadie. Y Job en su dolor está pensando: Dios me odia. Escuche. Y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. Eso me dio esperanza a mí, que uno habla con los ojos. A Job le ha golpeado tanto el dolor que piensa que Dios lo odia. Mis hermanos, si Dios no te ha contestado a algo que tú has pedido,
es porque te ama, no es porque te odia. El sí de Dios bendice y el no de Dios protege. Cuando dice Dios sí a algo es para bendición, y cuando Él dice no a algo es para protección. Y Job, en su dolor, dice: Dios no me ama. Dios no me ama, me odia. Mire lo que dice el verso 12. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco. Estas son las palabras, iglesia, de un hombre atravesando los días más oscuros de la vida. El sufrimiento y el dolor puede producir eso. Pensar que Dios es malo. Porque cuando uno está en sufrimiento y en dolor y ve a los demás y dice: ala, pero a aquel sí le da a Dios y a mí no me da nada. Y poder tener un sentimiento feo en el alma hacia el Señor. Feo en el alma hacia el Señor. David experimentó algo igual. David experimentó algo similar. Dice el Salmo 13, del 1 al 3. Oh Señor, dice David, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Como quien dice: ¿hasta cuándo te vas a hacer el loco? Yo estoy mal. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y David dice a Dios: vuélvete hacia mí y contéstame. Oh Señor, mi Dios, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. Job se sentía quebrantado por Dios. David se siente olvidado por él. Y David tiene una carga, y es que ese olvido, según él, sea para siempre. Ahora, es lindo saber y entender que David hizo preguntas a Dios con sinceridad. No hay una falsa religiosidad en David en su sufrimiento y decir: yo sé que tú estás conmigo. No hay una religiosidad falsa. David pregunta: ¿por qué me has abandonado? Porque muchas veces queremos saber eso, iglesia. Hay veces que uno se siente abandonado. Hay veces que uno se siente olvidado. Y David no tiene ningún inconveniente en preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué me olvidaste? ¿Por qué lo hiciste? No es que Dios lo haya olvidado, él se siente así y lo pregunta sin problema. A mí ya me comenzó a caer mal esa frasecita trillada: no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Hermano, cuando uno está mal, uno quiere saber por qué. Pero religiosamente nos han hecho decir cosas porque suena más espiritual. Casi el 40% de los salmos son salmos de queja, de lamento. Sí, hay muchos de alabanza, pero hay un montón de queja y de lamento delante de Dios. Corazones sinceros, quebrantados, que se han sabido humillar y decirle al Señor: Señor, ¿por qué? Y David pregunta: ¿hasta cuándo? Y le dice al Señor: ¿hasta cuándo vas a mirar para otro lado? Estoy luchando cada día, estoy dando pasos con una angustia profunda en mi alma y parece que no te importa. Amada iglesia, nosotros, mientras no perdamos la reverencia, el respeto, el temor de Dios, podemos hablar con nuestro Padre con sinceridad.
Nosotros podemos acercarnos y decirle, papito lindo, a mí me gustaría saber por qué. A lo mejor es por necio, ayúdame. Y David siente que Dios ve hacia otro lado cuando él cada día da sus pasos en angustia y dolor. Y a nuestro Señor Jesús, al Hijo de Dios, le pasó algo similar en la cruz del Calvario. No lo tengo claro si Jesús se sintió abandonado por Dios, por su Padre, o verdaderamente el Padre lo abandonó. Pero el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46 dice: a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué preguntó Jesús? ¿Qué preguntó Jesús, días de gloria? ¿El por qué? No para qué. No. El Señor está en su día más oscuro. De hecho, el relato de los evangelios dice que ese día el cielo se oscureció, que hubieron tinieblas en toda la tierra. Fue un día muy oscuro. Y Jesús está en una cruz desnudo, azotado, lastimado, humillado, cargando el pecado de nosotros. Y en ese momento de vulnerabilidad, habla al cielo y dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Iglesia, nosotros pasamos días oscuros muchas veces por nuestra necedad. Otras veces por la necedad de otros. Porque usted tiene que saber, y Lali lo mencionaba, que cuando nosotros andamos en dolor, andamos heridos, vamos a herir a otros. Pero Jesús nunca hizo nada malo. Está allí en su día más oscuro para perdonarlo a usted y perdonarme a mí y darnos vida eterna por su gracia y misericordia. Él está allí sufriendo el castigo que nos correspondía a nosotros. Y en ese momento de sufrimiento pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Y me impresiona algo. Él siempre le llamó su Padre. Él siempre le llamó a Dios su Padre. Pero en este pasaje dice: Dios mío. No le llama Padre. Yo creo saberlo. Tengo una leve idea de entender por qué no le llama Padre. Escuche. Porque ese abandono en la cruz, cuando el Padre abandonó a su Hijo, fue el momento cuando el Padre adoptó a los otros, a usted y a mí, solo por su gracia y su misericordia. Usted y yo fuimos adoptados como sus hijos porque en algún momento Él tuvo que renunciar a su Hijo. Piense esto: si alguien sabe atravesar días oscuros, es Dios Padre. Yo estaba ahí atrás viendo a mi hijo cantar, viendo a mi hijo orar. Escúcheme. Yo estaba pensando que si pudiera hacer algo por mi hijo, lo haría. Y quizá hasta dar mi vida para salvar la suya. Pero escuche qué clase de amor el de Dios por usted y por mí. Que Él planificó ese día, la muerte de su hijo. Fue Él, en su plan determinado de redención. Yo me quiero imaginar aquel día, antes de la crucifixión, la oración de Jesús en el Getsemaní: Padre,
papito, si es posible que pase esta copa de sufrimiento, por favor, que pase. Y el padre dice, no, no es posible, hijo. Si alguien sabe atravesar días oscuros es Dios, iglesia. Porque usted imagínese a su hijo decirle, papá, no quiero sufrir. Y el padre dice, no. Es posible que pase de mí esta copa. Se lo pidió como 2 o 3 veces y el padre siempre dijo, no. ¿Usted se imagina lo que significó para Dios Padre decirle al hijo no? La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. Escuche, pero a su hijo, para salvarlo a usted y salvarme a mí, a su hijo le dijo que no. Escuche, eso es 1. 2, verlo sufrir. Ver sufrir a su hijo, pudiendo salvarlo, y tener que contenerse, y tener que contener todo su poder, todo su amor, y no salvar a su hijo, para salvarlo a usted y salvarme a mí, y que nosotros hoy podamos ser sus hijos. Y ahí en la cruz, Jesús dice, ¿por qué, papá? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me abandonaste? Escuche, fue un instante en el que Dios abandonó a él para tomarlo a usted y a mí y hacernos sus hijos y darnos el regalo de la vida eterna. El regalo de la vida eterna, iglesia. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones, yo no sé si usted y yo vamos a ser ricos, tendremos mucho dinero, no lo sé. Lo que yo sí sé es que usted y yo, si perseveramos firmes en nuestra fe, vamos a ser salvos para la gloria de su nombre. Eternamente, eternamente, iglesia. Seremos salvos eternamente. Isaías 53. Vénganse, amigos de la alabanza, por favor. Escuche lo que Jesús sufrió, porque Él pasó el día más oscuro que jamás alguien podría atravesar. Dice Isaías 53, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Escuche lo que nosotros hicimos. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y yo sé que está mal añadirle a la Biblia, pero a mí me gustaría pensar, fue abandonado para que nosotros pudiéramos ser adoptados. Dice el verso 6, todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino.
pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y puesto en la tumba de un hombre rico. Verso 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Algunos irán a una iglesia llamada Días de Gloria. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Hebreos 5:7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas. Escuche esto, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y aunque oyó la oración, el Padre dijo: no puedo salvarte de la muerte. Es necesario para que los que son culpables puedan alcanzar gracia y misericordia. Yo tengo muchos pasajes que leer, pero quiero pedirle que se ponga de pie. Iglesia, tenemos que permanecer firmes en nuestra fe. Escuche por favor, el tiempo que nos queda es bien corto. Y después estaremos allá. Donde no habrán días oscuros. Nunca más. ¿Usted lo cree conmigo? Nunca más. Un día oscuro, nunca más. Aquí tendremos que pasarlos. Allá, del otro lado de la gloria, nunca más. Apocalipsis 21, verso 3 y 4. Juan está teniendo una revelación del cielo. Y dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él sí, iglesia, aquí vamos a pasar días complicados. Y lo mejor que podemos hacer es llorar. Lo mejor que se puede hacer es llorar. Nunca vaya a contener sus lágrimas cuando pase días oscuros. El verso 4 dice: Él secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas, días de gloria, ya no existirán más. No habrán más días oscuros. Ni uno, ni uno, ni uno solo. Ni uno más. Porque todo lo que nos produce dolor y sufrimiento ya no existirá. Aquí la vamos a pasar mal por alguna temporada. Me bendice cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente peso de gloria. Porque nada como una persona que ha sido procesada en el sufrimiento. Ese es un cristiano maduro, firme, seguro, como los cedros de Líbano. Nada como el cristiano que ha sido procesado, que ha aprendido a caminar por en medio del dolor.
Nada como ese, que sabe llorar delante de Dios, que sabe drenar su dolor, su sufrimiento. Nada como ese. No lo moverá nada. Yo quiero animarte. Cuando los días se pongan difíciles, hay un Dios que te va a consolar. Hay un Dios que no nos va a abandonar, porque el abandono de su Hijo nos permitió a nosotros recibir nuestra adopción. Cante con nosotros esta canción que hemos preparado esta mañana. El Padre volverá por sus hijos, iglesia. Él volverá por sus hijos.